Bien, pues la siguiente ponente de este congreso es Laura Catalán, es editora, es jefe de edición en la Maison des Sciences de l'Homme de París. Dime a ver si le pone aquí. ¿Dónde está el mail? El mail. Pero es doctora por la Universidad del País Vasco. Hizo una tesis bajo mi dirección sobre el consentimiento. Entonces, bueno, hoy va a hablar de ese tema que ella conoce también, sobre el que está preparando un gran congreso en Francia con muchas feministas insignes. ¿Y con vosotros? Y con nosotros. Y entonces ella nos va a hablar de consentir en tiempos de poscolonialismo. Conferencia ¿Aquí? en castellano, quienes Sí, queráis hacer un resumen de la que es en francés de algunas cosas. Tecnológicamente no estoy muy avispada. Bueno, buenos días. Lo primero de todo, gracias a la UPV y sobre todo a Juan y a Lidia, como siempre, porque cada año siguen sacando tiempo de donde ya no hay para seguir aportando a la reflexión feminista. Como bien ha dicho Lidia, yo trabajo actualmente sobre la noción de consentimiento, pero más en la teoría y en la crítica filosófica que en la literatura. Y cuando me propusieron abordar el tema en poscolonialismo, me dije que sería muy interesante aportar una nueva perspectiva sobre la que yo no trabajaba, pero cuando empecé a buscar, empecé a sospechar que no iba a ser tan fácil. Y de hecho hablé con la filósofa Geneviève Fraisse, que lleva trabajando en consentimiento durante 20 años, y después de un silencio bastante largo me dijo, ¿mais ça existe? Y dije, uff. Así que nada, les confirmo que no, que el consentimiento tratado con perspectiva postcolonial no existe. Existen algunos trazos inconexos, pero que tratan más bien del sujeto político, del feminismo colonial, decolonial, postcolonial, pero nada estrictamente sobre el consentimiento postcolonial. Así que por eso les pido benevolencia, porque esto es un work in progress. Son algunas pistas que voy a dar sobre lo que pretende ser un trabajo más profundo en un futuro, de algo que se nos está olvidando pensar durante tanto tiempo sobre un sujeto que lleva ya muchos años sobre la mesa. Así que, primero que todo, ¿qué entendemos por consentimiento y por qué es tan importante, por qué ha tomado tanta importancia estos últimos años? A priori, el consentimiento se entiende como un principio de igualdad entre individuos, ¿no? Cuenta con un recorrido relativamente corto en la palestra de la epistemología política, sociológica y feminista, y, no obstante, se recurre siempre a las nociones de contrato, libertad, voluntad, acuerdo, venidas del ámbito jurídico y filosófico. El consentimiento evidencia la igualdad requerida de estas condiciones para cada contratante, aunque también se define en el Código Penal español y francés como causa atenuante o justificación eximente. Esto podríamos abrir otro debate al respecto, pero lo que me interesa es la contradicción que se da entre la voluntad del individuo y los condicionantes del contrato, porque al final de lo que se trata es que hay una contradicción entre tres tipos de contrato, ¿no? Que es el individual, con uno mismo, el mutuo y el colectivo. Voy a tratar de explicar esta contradicción de forma breve. Teniendo en cuenta que la historia humana siempre se ha asentado sobre el fenómeno del poder generado a través de la explotación y de la desigualdad, el consentimiento se puede admitir como una subversión de esta coyuntura, es decir, la conquista del espacio público por una minoría explotada o invisibilizada. Se reconoce con ello una individualidad que se glorifica desde el siglo XVIII, sobre todo, aunque Barcalcer lo propone desde el siglo XVI, que se establece principalmente a través del reconocimiento del propio cuerpo y de la consciencia de uno mismo y de los que nos rodean, lo que da como resultado que se pueda ejecutar la voluntad propia de uno mismo. Bien, así el consentimiento propiamente dicho de género sería el reflejo de los avances sociopolíticos en igualdad de sexos, un consentimiento que se puede ver como el reflejo de la emancipación de las mujeres y del estado de salud de una democracia que se pretende ser garante de derechos humanos y de la igualdad en un mundo sexuado y sexualizado. ¿Has cambiado tú? No. Ah, bueno. Pero no solo se trata de consentir, sino de
ni tampoco del derecho o de la capacidad de consentir, sino en, y esto es lo que yo trabajo actualmente, la veracidad del consentimiento. La pregunta que lanza justamente Geneviève Fraisse es, ¿se puede consentir en un contexto patriarcal? Es decir, ¿podemos asegurar la total libertad de la voluntad de las mujeres en el momento de consentir? ¿Es el consentimiento actual, occidental, porque partimos de esta base, es una conquista del espacio y emancipación de las mujeres? ¿O el patriarcado sistémico sigue sobreviviendo gracias a una relación de fuerzas entre los sexos? Porque en este caso el consentimiento se convierte con suerte en algo vacío y sin suerte en algo incluso pernicioso. Lo que sucede, según expertas como Fraisse o Carol Patman, es que lo individual del deseo, las ambiciones, el sexo, el matrimonio, se unen al contrato social, lo que hace que la voluntad pase a la esfera política y, por lo tanto, a la esfera pública, que está dominada por el heteropatriarcado. Así que consentir deviene en realidad reconocer la desigualdad de autoridad que existe. Y esto hace que consentir no sea más que someterse, soportar, adherir, aceptar entre propuestas que se nos ofrecen como ya dadas por una tercera entidad, en este caso el patriarcado. Y eso traducido supone que el individuo democrático se define ya no desde la autonomía, sino desde la heteronomía, con el fin de mantener el estado de dominación, ligada, según la filósofa, con el fin de mantener con el fin de mantener la utopía de la sexualidad masculina. Entonces, consentir ya no se relaciona con la emancipación. Consentir se relaciona con la dominación y la alienación que emana y se ejecuta principalmente a través del cuerpo. De ahí el análisis que se analiza por Nicole Claude Mathieu, Geneviève Fraisse, es una frase bastante conocida, céder n'est pas consentir. Y en ese sentido, ya en los años 70, Maurice Godelier trataba de analizar los elementos de la dominación masculina, concluyendo que la violencia ejercida sobre los dominados, en este caso las mujeres, tiene más que ver con la adhesión de estos que con la represión de los dominantes. Es decir, incluso habrá cooperación de la parte de la mujer dominada, una convicción que conduce a una participación activa en la dinámica de dominación, legitimando lo que ella llama consentimiento de la dominación. Mathieu retomará esto como consentimiento de los dominados. Con esto lo que quiero decir es que el consentimiento occidental le falta una vuelta todavía. No estamos con una definición clara de lo que significa consentir. Entonces, ¿qué podemos decir sobre un consentimiento en la realidad poscolonial? ¿Cómo se puede conceptualizar? Y justamente el punto de conexión que he encontrado entre los estudios sobre el consentimiento occidental y el análisis del poscolonialismo se encuentra justamente en este consentimiento de los dominados. Ese es el punto que yo encuentro en el que las dos realidades se encuentran. Entonces yo voy a empezar a partir de aquí. Olivier Vallet es uno de los pocos que aborda, y ojo, esto fue un artículo en 2023, la cuestión del consentimiento poscolonial, y lo hace a través del término de colonialité, que sería lo que sucede al colonialismo, y de lo que se trata es que se establece un vínculo muchísimo más profundo que el jurídico o el político, porque se crea una identidad tanto de colonos como de colonizados en la que en el ejercicio del poder se incluye lo íntimo y lo sexual de los indígenas de la colonia. Entonces Vallet expone lo que él llama tecnología de la resignación y del consentimiento, por los cuales los indígenas acaban adheriendo o consintiendo a la estructura moral, económica y política de los colonos. Y esto lo hace a través de dos estrategias. Lo que llama el engagisme par consentement, que es el compromiso en forma de contrato laboral, consentido al que adhieren voluntariamente a la reforma neoliberal como forma de emancipación, y la otra es la figura del auxiliar indígena, que es lo que necesita, la ayuda que necesitan los colonos para mantener el estado de poder después de lo que llaman el estado de conquista. Entonces, se le da a estos colonos una situación de confort, de poder, de control, y al final es una doble estrategia colonial, primero para suplir las necesidades de la industrialización después de la Segunda Guerra Mundial y, por otra parte, desculpabilizar al Estado francés
con un pseudoconsentimiento. Entonces, de hecho, Cécile Fleury dice que el consentimiento es la herramienta más valiosa del postcolonialismo. Ya vemos aquí que hay una relación entre la realidad del pseudoconsentimiento y la economía, el capitalismo. Y hasta aquí puede entenderse la estrategia del consentimiento postcolonial. Entonces, ¿cuál es la relación entre el consentimiento indígena y el consentimiento de género? ¿Cómo llegamos a establecer esto? Vallée ya ratifica que el colonialismo es patriarcal, que la manipulación y las técnicas de servidumbre están dirigidas y estructuradas por el vínculo que existe entre el patriarcado y el capitalismo neoliberal. Y esto implica un grado de violencia, porque esto implica que no hay reciprocidad. Entonces, si vamos al consentimiento de la dominación occidental, Fraisse ya nos avisa de que no hay que analizar el consentimiento dentro del marco social, porque el marco social se exporta con el colonialismo, pero no se establece de la misma forma que en, que en la metrópolis. Se trata de que el consentimiento debe analizarse por su contradicción con la violencia, por la oposición que existe entre consentimiento y violencia, porque estas nociones no son excluyentes. ¿Y cómo interfiere la violencia en el mecanismo del consentimiento de género? No se trata de arrancar un consentimiento con una acción física de violencia o una coacción. Existe una violencia social masculina que es ideológica, que es simbólica y que impide a las mujeres, y esto es súper importante, impide desarrollar la subjetividad. Una subjetividad consciente y lúcida que permita a la mujer leer y reconocer la dominación. Esta violencia se concentra en construir una condición de debilidad estructural de las mujeres. Godelier lo llama partage de representación y sería el espacio que comparten el dominado, ya sea indígena o mujer, y el dominante, sobre la razón de la autoridad y la necesidad de someterse, es decir, no reciprocidad. Y es que el consentimiento históricamente se ha definido como la relación del individuo que es sometido frente a la violencia del que somete. Con lo cual seguimos hablando de pseudo consentimiento. ¿Y qué tienen en común la mujer y el indígena? Justamente esta situación de inferioridad frente a lo neutro, válido y universal que es lo masculino y blanco. Así que tirando de interseccionalidad, cuando se trata de una mujer colonizada y racializada, ¿cuáles son los mecanismos de violencia colonialista y patriarcal ejercida sobre estas mujeres, a partir de las cuales intentamos aquí dilucidar qué sería el consentimiento postcolonial? Françoise Verger nos habla de una explotación múltiple que genera una desposesión múltiple de cuerpo y de identidad. Kader Attia habla de que la mujer se convierte en el equilibrio de fuerzas del mundo, que se construye entre lo psicológico y lo político. Y por su parte, Christelle Tarot pone sobre la mesa la noción Foucauldiana, por otra parte, de gestión biopolítica de clase. Pero que esto se corresponde con la interrelación de sexo, raza y clase, ¿vale? Pero Françoise Verger también nos dice que la dominación postcolonial supera la categoría del biosexo. Angela Davis también decía que la dominación no se asienta únicamente en el sexismo, como pasa en el consentimiento occidental, sino que se trata de una conjunción de sexismo y racismo, a lo que Vergés añade la relación que existe entre el capitalismo, imperialismo y colonialismo en relación con los fenómenos de la prostitución y la violación como estrategia política, influenciada justamente por esta necesidad de identidad viril y por el patriarcado occidental exportado en forma de contrato social a las colonias. Dicho de otra forma, la explotación sexual es un valor capitalista, patriarcal e imperialista. Es decir, el cuerpo de la mujer se vuelve objeto de la dominación masculina, imagen del trofeo y al mismo tiempo privilegio masculino, a la vez por la posición viril del cuerpo de la mujer y de posesión geopolítica de la dominación del territorio. Y en esta coyuntura hay un elemento que resulta determinante. Según dice Elsa Dorlin, la definición de la feminidad con fines nacionalistas.
ya sea la definición del estándar de mujer blanca y burguesa, de mujer racializada, del estigma de la feminidad degenerada y también, ojo, definición de lo que es el hombre racializado. Entonces, la modernidad supremacista europea se sirve de la violencia sexual y del cuerpo de la mujer como arma de guerra imperialista, ya que a través de la concepción del cuerpo femenino se conquista un pueblo o se defiende un pueblo, generando el concepto de raza a través de la sexualidad y de la diferencia sexual. Aquí no me puedo detener, pero podríamos hablar sobre la creación de la prostitución en ultramar, porque no existe antes de la colonización, la concepción de familia, de la figura de la madre, del rol de la medicina y la idea del cuerpo saludable, la defensa de los valores nacionales contra el invasor, el consentimiento culpable de la mujer racializada, el ideal republicano de la reproducción de la nación, muchas cosas, pero no tengo tiempo. Entonces, la última pregunta que voy a tratar de responder hoy es, ¿hay que hablar de consentimiento poscolonial o hay que hablar de un consentimiento universalista? Porque si nos ponemos a establecer una definición de consentimiento poscolonial, la conclusión a la que llego es que cabía replantear toda la epistemología del consentimiento eurocentrista generada hasta el momento. ¿Y por qué digo esto? Al principio de mi intervención mencioné que el consentimiento estaba directamente ligado con la designación del sujeto político feminista. Y como habéis mencionado antes, Françoise Vergès establece lo que ella considera el feminismo blanco civilizador, que define como un feminismo modernizador, de derechas y neoliberal, porque enfoca la emancipación de las mujeres mediante la integración en el mundo capitalista del hombre depredador, al tiempo que victimiza a la mujer racializada, ¿no? Como que debe ser protegida y salvada de sí misma. El discurso del Women's Empowerment no abarca la liberación revolucionaria, sino una aproximación a la no discriminación con vistas a garantizar la integración de las mujeres en el capitalismo, proponiendo la emancipación como sinónimo de llegar a compararse y a equipararse con los hombres y sus privilegios. Vale, aquí también podríamos hablar del fenómeno Boomidom, de las políticas intervencionistas de natalidad, de esterilización forzada o inducida, pero tampoco tenemos tiempo. Entonces voy a lo esencial, es que esto hace que no se busque la organización colectiva laboral, sino la igualdad en el acceso al consumismo, lo que hace que se obvien los elementos de dominación y violencia que sufre la mujer racializada. Pero solo de la mujer racializada, es decir, el capitalismo patriarcal se apodera de la figura de la militante occidental y pasa a ser, según Vergès también, heroína de la democracia. Y la deja defender el aborto mientras la confunde con falsas bases de liberación sexual, mediante las cuales invisibiliza y desacredita la genealogía feminista colonial y poscolonial. De hecho, Vergès propone términos como femonacionalisme, femoimperialisme, femonazisme y habla de una regresión del feminismo. Con ello se institucionaliza el feminismo y se genera un discurso de promoción de la mujer blanca al orden neoliberal y de liberación de la mujer oprimida, en el que no se está definiendo el concepto de libertad. Y esto es peligroso porque la defensa del feminismo blanco o de los derechos de las mujeres bajo la capa del pseudoconsentimiento, pasan a ser armas ideológicas al servicio del neoliberalismo. Y yo pregunto a la sala, ¿nosotras consentimos esto? ¿El feminismo blanco puede afirmar que dispone de una consciencia lúcida para reconocer la dominación? ¿O somos parte del consentimiento de los dominados? También. El feminismo y el consentimiento esencialista, dice Dorlan, nos lleva a la aporía del diferencialismo, que en nada favorece la despatriarcalización ni la emancipación femenina, porque no debemos centrarnos únicamente en la dominación masculina de género, sino en el resto de factores de la dominación masculina, que incluyen la revisión de las políticas de Estado. He aquí mi primera pista para abordar el consentimiento poscolonial. No debería existir, como tampoco un consentimiento blanco o eurocentrista, porque hacer frente a la violencia masculina y establecer un consentimiento veraz pasa por entender y abrir el foco a la lucha a la intervención de sexo, raza y clase, atendiendo a la genealogía feminista de dominación y emancipación de forma universal. Y de hecho, Amelia Valcárcel, en su última publicación, se llama La civilización feminista, de 2023, dice que el feminismo es una ética, y que es la ética de la libertad.
y que el feminismo imprima facie, siendo una ética, si no es global, no es. Y si el feminismo debe de ser global, el consentimiento debería también, ¿no? Preguntémonos, al igual que han creado a la mujer racializada, si no han creado también al prototipo de mujer liberada, que conviene al imperialismo masculino. ¿Consentimos hoy aquí, de forma libre, consciente y voluntaria? Gracias por su atención.